Cuando fuerzas me faltan, tú me levantas. Un nuevo día está por comenzar. Cada mañana te alabo otra vez, porque tu misericordia llena mi ser. A donde sea que vayas te seguiré. Oh alma mía, recuerda que Él es fiel. Él es fiel. Este día yo quiero hablar un tema que es continuidad de lo que se ha estado hablando los domingos. Y quiero hablarle de la iglesia y el reino. Y algunos pensarán que es lo mismo, y quizá en la mente de Dios es lo mismo, pero yo quiero hablar de las diferencias o distinciones o explicar qué realmente es iglesia o qué es lo que Cristo tenía en su mente cuando Él dijo que sobre esa roca edificaría su iglesia. Ahora, fíjese que interesantemente la palabra iglesia usted no la va a encontrar en el Antiguo Testamento, en el hebreo. La palabra iglesia usted la ve por primera vez en el Nuevo Testamento y es en el griego. Pero la palabra griega para iglesia, que es eclesía, fíjese que se refiere a una reunión de personas o una asamblea y no necesariamente tiene un contexto religioso ni espiritual. Entonces, usted dice, bueno, ¿cómo está esto? Solamente hay una palabra que sí tiene una connotación religiosa y solo se usa 2 veces, y una de ellas es en Apocalipsis, pero la que se usa 175 veces en la Biblia como iglesia, que es lo que nosotros leemos, realmente es eclesía. Y como le dije, eclesía tiene que ver con una asamblea de personas, nada que ver con lo religioso ni con lo espiritual. En Grecia, eclesía era cuando se reunían para discutir temas políticos en Atenas. O sea que más bien tiene que ver con una estructura política de gobierno. Y antes de Cristo nunca fue usado como un calificativo para un grupo religioso. Después de Cristo, y fue el apóstol Pablo el que comenzó a usarlo con una connotación religiosa, pero no porque en sí la palabra lo implique. ¿Me doy a entender? Bueno, ok. Entonces, cuando Jesús dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia, ya lo vamos a ver más en detalle adelante en Mateo 16, 18, realmente le estaba diciendo que iba a edificar a un grupo de personas, pero yo me atrevo a decir, por el contexto de la palabra, que él estaba diciendo, aquí voy a edificar mi asamblea de legisladores de la tierra. Ay, no, solo 3 me entendieron. Estaba hablando de una asamblea de legisladores que pudieran gobernar sobre la tierra. No estaba hablando de grupos religiosos. Bien, entonces, amados, eclesía se usa indistintamente para congregaciones que inclusive para congregaciones locales o universales, y lo que varía es el contexto. Ahora, el apóstol Pablo es el primero que comienza a darle esa connotación o contexto religioso a la palabra eclesía, y nosotros podemos ver, no voy a entrar en el detalle de estas palabras. Por ejemplo, en Apocalipsis 2:3, las cartas se dirigen a iglesias específicas en ciudades identificadas. Entonces, cuando decían, por ejemplo, la iglesia de Éfeso o la iglesia de Colosos o la iglesia de Roma, el contexto era una congregación de personas que se reunían en una localidad específica. De igual manera, cuando usted lee en la Biblia que dice la iglesia de la casa de Priscila o de Aquila, o etcétera, está hablando de una congregación local, ¿verdad? Ahora, vamos a leer algunos versos de lo que es, yo lo llamo la iglesia visible. Perdónenme que voy a usar
esta forma de calificarlo no lo va a encontrar en la Biblia como tal. Lo voy a usar solo para que podamos entender que hay una iglesia visible que es la congregación local o la congregación que opera en la casa de fulano o en la ciudad tal. Pero yo creo que hay una iglesia invisible que es la que tiene el poder del Todopoderoso, que es la que opera en todas partes del universo. Ahora vamos a leerlo en cuanto a la iglesia visible, que usted puede decir, es la iglesia de La Lima o la iglesia que está en San Pedro Sula o en Flores de Oriente, etc. Entonces, 1 Corintios, capítulo 1, verso 1 al 3, el apóstol Pablo le dice a los corintios, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, o sea, estaban juntos escribiendo esta carta, a la iglesia de Dios que está en Corinto. No se refiere a la denominación iglesia de Dios, se refiere a la iglesia de nuestro Dios, de nuestro Señor, sí, para que no nos confundamos. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos que la primera carta a los Corintios está siendo dirigida por el apóstol Pablo y el hermano Sóstenes que estaba con él, y dirigida a la iglesia de nuestro Señor que operaba en la ciudad de Corinto. O sea, no es que habían, como hoy día, diferentes congregaciones en una ciudad, sino que había una sola asamblea o congregación que se reunía en esa ciudad. Esto de las denominaciones y todas estas divisiones comenzaron después de la Reforma, no en este tiempo, porque estas congregaciones después tuvimos la influencia de la iglesia gnóstica o católica romana y comenzó lo que hoy día se conoce como la iglesia católica, apostólica y romana, que también es mariana, ¿verdad? Pero cuando vino la Reforma, entonces comenzaron a ver las diferencias entre los que creían en el hablar en lenguas, los que no creían en el hablar en lenguas, los que creían en el bautismo en agua, los que creían que había que bautizar en el nombre de Jesús, los que creían que se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los que creían en que hay que poner instrumentos para alabar y los que dicen que no porque cae delante de Dios toda la tierra. O sea, hay una infinidad de diferencias que ya no se puede decir la iglesia que está en La Lima o la iglesia que está en San Pedro Sula, porque cada quien hace las cosas a su manera o a la manera del Espíritu Santo. Vaya usted a saber cómo es. Y ahora hoy día pues los que creen en los ministerios que gobiernan la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los que no creen en eso, sino que solamente son ancianos y hay un anciano gobernante, y los que no creen en los ancianos gobernantes, sino que solo en un consejo de ancianos, y hay otros peor que creen que es una directiva la que manda el pastor. Así es que no podemos decir la iglesia que opera en San Pedro Sula o en Choloma o en la Satélite o en Progreso o en La Lima, sino que estamos bien divididos, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos en la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, verso 1, siempre con la iglesia visible, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, ya no está con Sóstenes, ahora en la segunda carta está con Timoteo, su hijo fiel, su discípulo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, siempre dedicada a los corintios, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok, ¿qué es entonces hoy día la iglesia? Ahí estamos viendo el contexto de cuando el apóstol Pablo les escribe. Entonces podríamos decir hoy día que la iglesia es
asamblea de personas que están unidas por el Espíritu, que han sido redimidas por la sangre del Cordero, por la gracia del Señor Jesucristo, que han sido restauradas a la imagen y semejanza de Dios por la obra transformadora del Espíritu Santo, que de esa manera se han convertido en el cuerpo visible de Cristo, porque hay un cuerpo invisible y uno visible, en pueblo de Dios, para traer salvación, sanidad y restauración al mundo. Por medio, fíjese, esto lo quiero enfatizar, por medio de la vivencia del mensaje del Evangelio del Reino. Y yo le pido que si usted está tomando nota, usted pueda subrayar el Evangelio del Reino a través del amor práctico y de la manifestación del Reino. O sea, tiene que ser el Evangelio del Reino el que sea predicado para que realmente estemos operando como la iglesia que Cristo dijo que Él iba a cimentar o edificar. Porque solamente siendo la asamblea de legisladores vamos a poder gobernar y reinar sobre el planeta Tierra. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora sí, Mateo 16, versos 17 y 18. Usted sabe que esto se llevó a cabo cuando Jesús se aparta con sus discípulos. Y Jesús comienza a decir, miren que unos dicen que yo soy Jeremías, otros piensan que soy Isaías, otros creen que soy el profeta Elías. Pero bueno, a la verdad lo que a mí me interesa es quién piensan ustedes que soy yo. O sea, Jesús andaba con ellos, ya iba a llegar casi el momento de su crucifixión. Ha andado por lo menos 3 años con estos discípulos. Así es que Jesús les dice, bueno, voy a pasarles el examen. Después de 3 años, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y dice que todos quedaron callados hasta que vino un chispazo, la revelación del Espíritu Santo sobre Pedro. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús se queda impresionado porque dice, este fue el único de estos 12 o 11, creo que eran ya, que pudo saber quién soy después de tanto tiempo. Pero si ustedes analizan y ven las escrituras, este chispazo de revelación no le duró mucho a Pedro, porque al ratito lo estaba negando 3 veces antes de que cantara el gallo. O sea que fue una revelación fugaz, vino y se fue. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no vivía dentro de él todavía, sino que vino la revelación, cayó a su mente, lo dijo, lo expresó, pero no quedó plasmado en su interior, en su espíritu, porque el Espíritu Santo todavía no había venido sobre la tierra a vivir en el corazón del hombre. Por eso el hombre, ser humano, varón o mujer, que hoy día en determinado momento de unción recibe una revelación y actúa conforme a esa revelación, pero si no es lleno del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no está morando dentro de él, rápidamente va a estar haciendo acciones contrarias a la naturaleza de Cristo. Por eso es tan necesario, pastores amados que están aquí, los que me ven o me escuchan, que la gente que viene a usted sea llena del Espíritu Santo, no que sea llena de doctrina, no que sea llena, no lo llene de cosas que, mire, aquí lo que creemos, este es el credo, ¿cómo le llaman el credo? En esto creemos, el reglamento, eso no le sirve para nada. Lo que necesitamos es que sea lleno del Espíritu Santo para que la revelación pueda durar, pueda ser permanente, sea una revelación para siempre. Entonces, en Mateo 16, 17, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, piedra pequeña, y sobre esta roca Cristo, no sobre Pedro. A él le dijo, tú eres Pedro, y si usted ve la palabra en griego, era piedra pequeña. Pero cuando le dice sobre esta roca,
Cristo no podía dar un doble mensaje y decir, eres piedra chiquita y sobre esta roca. No, Él está diciendo a Pedro, eres piedra pequeña, Pedro, pero sobre esta roca yo, Cristo, edificaré mi iglesia. El Señor Jesucristo hace énfasis en que es su iglesia, o sea, mi asamblea de legisladores, no la de nadie más, no la de Atenas, no la que convoca Grecia, sino que es mi iglesia, la del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué creo que son legisladores espirituales que establecen el gobierno de Dios en la tierra? Por lo que Jesús sigue diciendo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si Jesús hubiera hablado sencillamente de una asamblea convocada a nivel natural, Él nunca hubiera dicho que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra este grupo de gente. Si Él está diciendo y las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia, es porque su iglesia tiene su naturaleza, tiene su carácter, tiene su unción, tiene su gracia, tiene la presencia de Dios, y por lo tanto las puertas de la muerte y las puertas del Hades no pueden permanecer contra la asamblea de legisladores del reino de Dios. Necesitamos entender el contexto o el sentido que Jesús le está dando a esa asamblea. ¿Sí? No era un grupo meramente político. Era un grupo establecido y edificado sobre Cristo la roca, para que pueda gobernar sobre la tierra. Le diré algo, el que gobierna los cielos, gobierna la tierra. Yo sé que necesitamos escoger varones y mujeres para insertarlos en el gobierno natural. Yo lo sé. Pero, por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿y a usted le interesaría ser alcaldesa o le interesaría ser presidente? Digo, no. ¿Por qué no? Porque yo sé que yo fui llamada para gobernar desde arriba, que otros gobiernen abajo mientras yo gobierno desde arriba. Cada quien tiene su llamado, pero es nuestra responsabilidad impulsar a aquellos que sí han sido llamados para estar en esferas de gobierno a nivel terrenal, lo cual es necesario y es importante. El problema es que nosotros nos desviemos de aquello que sabemos, a lo cual Dios nos llamó. Ese es el problema, pero no es que estemos en contra de que eso ocurra. Entonces, si las puertas del Hades no prevalecen contra ella, si la muerte no prevalece contra su iglesia, quiere decir que su iglesia es la vida. Porque solo la vida no prevalece contra la muerte. Así que en Cristo estaba la vida era la luz de los hombres. Veamos. Luego yo veo al apóstol Pablo enviándole cartas también a los corintios o a los efesios, y cuando veo lo que dice, cuando no está hablando ya de la iglesia que está en Corinto, sino que habla de ciertas características de la iglesia ya en tiempos del apóstol Pablo, la iglesia apostólica, yo veo que está hablando de gobierno y está hablando de estructura. No está hablando solamente de una reunioncita, un grupo de oración en una casa. Está hablando de estructura de gobierno. Mire, 1 Corintios capítulo 12, verso 27 y 28. Miren lo que le dice el apóstol Pablo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, les está diciendo, ustedes son la iglesia, el cuerpo de Cristo, entendiendo que Cristo es la cabeza. Cada uno es un miembro individual, pero todos juntos son el cuerpo. Y luego sigue diciendo en el verso 28, y a unos, o sea, a unos de ustedes puso Dios en la iglesia, no afuera, en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.
Mire qué interesante, el apóstol Pablo está dando un ordenamiento, un orden de cómo se estructura la iglesia, qué es lo que va primero. No está queriendo decir que sea más importante apóstoles y que luego menos importante profetas y que luego los maestros. No está hablando de orden de importancia, está hablando de orden en hacer las cosas, es decir, que el primero que funciona o que opera es el apóstol porque es el que pone el fundamento, y luego vienen los profetas, y luego el que enseña, que es el maestro, y luego los que sanan, los que hacen sanidades y los que hacen milagros, pueden ser evangelistas o no. Aquí quiero detenerme un poquito a explicarle algo. Si el Señor puso a estos primeramente en la iglesia, y si usted lee Efesios capítulo 4, verso 11, dice que Él constituyó a unos primeramente apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, luego pastores y maestros. Ahora en Efesios, ¿a quién le estaba hablando el apóstol Pablo? A la iglesia. ¿Por qué entonces? Y eso es una pregunta retórica, no me la tiene que responder ahorita, pero se lo dejo de tarea. ¿Por qué entonces, si son para la iglesia esos dones ministeriales, si son estructura de gobierno de la iglesia, por qué tenemos la idea o hemos tenido la idea por tiempo de que los evangelistas son para predicar al mundo? ¿O son para predicar allá en los parques o en los estadios? ¿De dónde sacaron esa idea? Si el apóstol Pablo dice que estos fueron constituidos para la iglesia y le está hablando a la iglesia. En otras palabras, la iglesia necesita ser evangelizada también. O sea, la iglesia necesita que el ministerio del evangelista esté operando en la iglesia. Ahora, para ir a hablar allá afuera, todos los creyentes estamos llamados a hacerlo. Absolutamente todos. Pero sí es importante que entendamos, porque aquí está diciendo que puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Estos ministros son los que ejercen el gobierno de la iglesia internamente. Y con gobierno no quiero decir para imposición, sino que son los que tienen que impartir a todos los santos para que los santos entonces hagan la obra del ministerio. Nuestra labor es impartir a los santos. Veamos Efesios 1, 19. Seguimos hablando de la iglesia universal invisible que tiene un poder y autoridad de gobierno. Dice Efesios 1:19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Está hablando de Cristo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Quiero que por favor haga una pausa en el verso 21. Cuando está hablando de que Cristo se sentó sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, entendamos que el diablo no tiene un reino, sino que tiene un principado, tiene un poderío, tiene un dominio, tiene autoridad, tiene todo lo que aquí dice, pero que Cristo está sentado sobre todo eso. O sea que el diablo no tiene un reino que está al mismo nivel que Cristo. Cristo es el único que tiene un reino. El diablo tiene dominios, poderes, principados, tronos, huestes espirituales de maldad, pero todos están debajo del poder de Cristo, porque cuando Cristo resucitó al tercer día, Él recibió un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Señor de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Y sometió, dice, y sobre todo nombre que se nombra.
No solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, el nombre de Jesús es más fuerte, más poderoso, tiene más unción, más gracia, más poder, más autoridad que todo nombre de cáncer, que todo nombre de hemofilia, que todo nombre de SIDA, que todo nombre está por debajo del nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder por encima de todo nombre de enfermedad y nombre de miseria y todo nombre de pobreza y todo nombre de limitación. El nombre de Jesús está por encima. Pero necesitamos creerlo. Si no lo creo, de nada sirve que esté aquí en el papel, en la Biblia, en el donde sea. Necesito creerlo. Dice, si no... Y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Nosotros estamos en el siglo venidero del cual habló el apóstol Pablo. O sea, aún las enfermedades que en ese tiempo no habían descubierto y que ahora, fibromialgia, polimialgia, un montón de cosas que quizá en ese momento no se habían detectado, pero el nombre de Jesús sigue siendo más poderoso que todos esos nombres que ahora se nombran. Y dice verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas es todas, absolutamente todas las cosas fueron sometidas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza, ¿a quién? A Cristo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A ti, a la iglesia, porque cada uno de nosotros somos iglesia. Cada uno de nosotros somos el recipiente del poder de Dios y lo dio también a la asamblea de los legisladores del reino en la tierra. A la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahora miren lo que dice del cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué quiere decir que Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? Le voy a decir algo, no es una herejía, quizás le va a sonar raro. El cuerpo sin la cabeza está incompleto, pero la cabeza sin el cuerpo también está incompleto. Por eso Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo, y entonces juntos somos la plenitud de Dios. Cristo sin el cuerpo no está pleno. En vano hubiera resucitado Cristo si no hubiese un cuerpo que haya creído en Él. Entonces juntos el cuerpo y la cabeza somos la plenitud de Dios en la tierra. Para eso el cuerpo necesita tener la misma naturaleza de la cabeza. Si Cristo ha resucitado, nosotros hemos crucificado nuestras pasiones y nuestros pecados y hemos resucitado juntamente con Cristo. Tiene que tener la misma naturaleza. Esa era la idea. Para que nosotros juntamente con Él podamos gobernar. Yo entiendo y no estoy desvirtuando el tiempo del milenio en el cual Cristo va a venir y va a reinar con sus santos. Pero nosotros ahora podemos anticiparnos a la dispensación que sigue y podemos tomar de esa gracia para comenzar a reinar y a gobernar en la tierra. La plenitud será en el milenio, pero podemos comenzar desde ahora. Ahora fíjese, Efesios 3, verso 10, a mí me parece uno de los versos más poderosos de la Biblia para la iglesia. Y tiene que ver con el gobierno de la iglesia universal que es invisible. Miren lo que dice Efesios 3, 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? Diga conmigo, de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Si la iglesia aquí, si cuando el apóstol Pablo está diciendo esto a los efesios, solo se estuviera refiriendo
a una asamblea política, definitivamente estaría fuera de contexto, porque dice que la iglesia, o por medio de la iglesia, es dada a conocer la multiforme sabiduría de Dios a todos los tronos, dominios, principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Le podría agregar que están en las regiones celestes en el segundo cielo. Pero ¿quién es que va a mostrar o a demostrar esa multiforme sabiduría de Dios? La iglesia, pero es una iglesia que está posicionada en lugares celestiales con Cristo. Es una iglesia que, aunque está físicamente aquí en la tierra como la iglesia visible, también la iglesia invisible está sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Por eso es que podemos gobernar sobre los principados, potestades, huestes espirituales de maldad, porque nosotros somos seres bidimensionales, conectamos el cielo con la tierra, estamos aquí pero estamos allá, gobernamos desde allá aunque estemos aquí. Espero que esto le active y que usted lo pueda discernir y lo pueda entender y pueda recibir la revelación de lo que esto significa. Porque cuando nosotros entendemos lo que esto significa, entonces no vamos a estar pretendiendo pelear con el diablo cuerpo a cuerpo, cara a cara. No, nosotros estamos allá arriba para gobernar todo lo que ocurre aquí abajo. Aleluya. Así que en Él tenemos seguridad, acceso y confianza por medio de la fe en Él. Y seguimos con la Iglesia Universal Bidimensional. Quiero darle varias citas para que podamos creer quiénes somos realmente en Cristo. Colosenses, aquí está el apóstol Pablo hablándole a los Colosenses, capítulo 1, verso 17. Y está hablando de Cristo, dice, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir? Aún antes de que se formaran los cielos y la tierra y se creara al hombre, al ser humano, ya Cristo era. Porque Él era la palabra, Él es la palabra eterna. La palabra era, es y será toda la vida. Ya la palabra estaba, existía. Cuando Dios dijo sea la luz, lo que salió fue la palabra. Cristo es la luz. Entonces Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, por la palabra fueron creadas y por la palabra se sostienen todas las cosas. Y Él, que es Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Una vez más nos confirma. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Él es el principio de las cosas terrenales, pero Él no tiene principio. Él, como palabra eterna, no tiene ni principio ni fin. Pero Él es el principio, porque por Él, que es la palabra, se crearon todas las cosas aquí en la tierra. Entonces Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el primer resucitado. Se convierte en el primogénito. Él es las primicias para el Padre, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. Ya hablamos de lo que era la plenitud. Y por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo fue el instrumento del Padre para traer reconciliación a la humanidad con Dios. Cristo se para en medio, Él es la cruz y Él hace una relación vertical de los hombres que creen y a través de su sangre se reconectan con Dios el Padre. Ahora, a través de Cristo, nosotros también somos reconectados unos con otros. Ve a la cruz, nos reconecta con Dios y luego nos reconectamos con el prójimo. Nadie puede decir, no, es que yo no necesito congregarme porque yo tengo comunión con Dios. Amado mío, la cruz tiene brazos para reconectarnos, conectarnos con los hermanos y, como nos decía María Esther, con el prójimo, aunque nos caiga pesado, aunque choquemos con él o con ella, es mi prójimo, es mi hermano. La sangre de Cristo lo lavó, lo limpió, por lo tanto es parte mía, es parte del cuerpo.
pero nos reconecta. Dios a través de Jesucristo reconcilia y reconecta las cosas de abajo con las cosas de arriba. Pero nosotros ahora, teniendo a Cristo en el corazón, somos los seres bidimensionales que reconectamos el cielo con la tierra. Usted puede reconectar a alguien que anda perdido afuera con el cielo, porque Cristo está en usted y usted puede ser el instrumento para reconectarlo con el Padre. Así que somos seres bidimensionales y es necesario que estemos reconectados con Dios para poder hacer lo que Él quiere que hagamos. Ahora, yo escribí algunas cosas que recibí sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Porque hay tantos conceptos falsos acerca del reino, pero le voy a decir lo que yo escribí aquí. El reino, para empezar, no es de este mundo. Aunque opera en este mundo, no proviene de este mundo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que el reino es celestial, es espiritual, es eterno. Proviene de Dios, proviene del Padre. No nació aquí, no es corruptible, sino que nació arriba. Y la Escritura nos dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Cuando dice no es comida ni bebida, está diciendo no es cosas corruptibles, sino que es cosas espirituales, justicia, paz y gozo en el Espíritu. Nos está hablando del fruto del Espíritu, y hacer justicia es cumplir la voluntad de Dios. Entonces, el reino tiene que ver con el fruto del Espíritu. La naturaleza del reino es el fruto del Espíritu. Ahora, el reino es Cristo mismo que vino del cielo, porque Cristo dijo, el reino de los cielos ya está entre vosotros, hablando de sí mismo. Ya Juan el Bautista había dicho, el reino de los cielos se ha acercado, pero cuando encarcelaron a Juan, Cristo dijo, está entre vosotros. Ahora, el reino es establecido en la tierra mediante la iglesia invisible, porque es un trabajo netamente espiritual. O sea, no necesariamente el reino lo establece aquellos que usted puede identificar como el cuerpo visible que se reúnen en tal lugar, sino que el reino es establecido por el reino invisible, por la iglesia invisible, que tiene que ver con todos los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, hemos sido restaurados, hechos a imagen y semejanza de Dios, que estamos vinculados, conectados a un solo cuerpo y conectados a una sola cabeza. Entonces el reino es establecido por la iglesia invisible, la que no tiene paredes. La iglesia invisible que opera en cualquier lugar del planeta. El reino es la manifestación del cielo en la tierra. Ahora, ¿cómo se manifiesta el reino de Dios en la tierra? Con liberación, con milagros, con sanidades, como nos decía la pastora Mirlen. Ella nos hablaba de que fue a la reunión y que ocurrieron las cosas que deberían de ocurrir. Y ella mencionó gente que se convirtió, gente que fue sanada, etc. Esa es la manifestación del reino. Pero también es manifestación del reino el cambio de mentalidad, la prosperidad. De nada sirve que en un lugar haya liberaciones y haya milagros si no hay un cambio de mentalidad. ¿Por qué razón? Porque usted puede manifestar el reino y las personas pueden ser liberadas de una enfermedad o de una situación de pobreza y miseria, pero si esa persona no cambia la mentalidad para tener una mentalidad de reino y sigue con una mentalidad de esclavitud, cuando salga de aquí va a volver a la miseria, va a volver a la pobreza y va a volver a la enfermedad. ¿Por qué? Porque la mentalidad de reino tiene que ver con la fe de Dios. La mente nueva tiene que ver con que yo le creo a Dios por encima de todo, por sobre todas las cosas. Si no cambio mi mente y sigo pensando como el hombre viejo, entonces no me va a durar la sanidad. ¿Me doy a entender? El cambio de mentalidad tiene que ir a la par de la sanidad, de los milagros, las riquezas, etcétera,
todo lo que es manifestación del reino, si no, no permanece. Y tenemos que empezar por nosotros, con el cambio de mentalidad. Cuando Dios dice que hace algo, lo hace y lo hace para siempre. No podemos estar dudando. Bueno, y la voz del reino es el evangelio del reino. No cualquier evangelio, sino el evangelio del reino. Y vamos a ver lo que significa el evangelio del reino. Y voy a leerle algo acerca de Jesús y el reino para que podamos comprenderlo mejor. Esto que voy a leer, que está en Mateo 4, ya le voy a dar la cita, ocurrió después de que Jesús fue bautizado en el río Jordán. Eso está en Mateo 3. Y los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió en forma como de paloma sobre Jesús cuando emergió de las aguas en el Jordán. Y vino la voz del Padre desde los cielos que dijo: he aquí mi Hijo muy amado, en el cual tengo contentamiento, tengo complacencia. Inmediatamente después de eso, que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo para cumplir Isaías 61. He aquí el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas. Ya lo sabe usted. Pues eso se cumplió en el Jordán cuando Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Ahora, la unción del Espíritu Santo sobre Jesús era necesaria para que él pudiera comenzar el ministerio. Pero no bastó eso. El Espíritu Santo lo guió, lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, Jesús necesitó ser ungido por el Espíritu Santo para ser guiado por el Espíritu Santo. Y el Padre dijo: he aquí mi Hijo muy amado. Ahora, ¿qué dice Romanos 8:14? Que los verdaderos hijos de Dios son los guiados por el Espíritu Santo. O sea, se estaba comprobando que Jesús era el verdadero Hijo de Dios cuando fue guiado por el Espíritu Santo para ser llevado al desierto y pasar las tentaciones. ¿Por qué Jesús tenía que ser tentado? Porque Adán fue tentado en el huerto de Edén y no aprobó, sucumbió, no pasó las tentaciones. Entonces aquí viene Cristo, el postrer Adán, ya con el Espíritu Santo, tiene que ser tentado, pero tiene que aprobar el examen. Tiene que salir como obediente, tiene que salir vencedor, porque entonces por la obediencia después él podría comenzar su ministerio, podría manifestar la autoridad de Dios en la tierra. Así es que él es llevado al desierto, es tentado por el diablo. Él fue tentado en el espíritu, el alma y el cuerpo al igual que Adán, con la diferencia que Jesús venció y Adán no. Ahora, ¿cómo venció Jesús? A través de la palabra revelada. ¿Cómo lo tentó el diablo? A través de la Biblia. El diablo te puede tentar por la Biblia. El diablo se sabe la Biblia, pero no tiene revelación de la palabra. Nosotros los hijos de Dios sí tenemos revelación de la palabra y por eso podemos obedecerla. Sin revelación no puedes obedecer la palabra. Pero Jesús es la palabra revelada. Y el diablo le decía: si en verdad eres hijo de Dios, le citaba versículos. Pero Jesús, la palabra revelada con la autoridad que tenía, le dijo: no, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea, aunque Jesús le estaba citando también la palabra, Él lo había vivido, para Él era una verdad presente, y Él con toda autoridad se lo estaba diciendo al enemigo. De manera que cuando Jesús vence todas las tentaciones, dice que Él sale después de los 40 días, es tentado, y cuando Él sale, dice Lucas capítulo 3 creo que es, que Él salió en el poder del Espíritu. Yo quiero que usted subraye la palabra poder o que la escriba en grande. Él salió en el poder del Espíritu. O sea, fíjese, cuando Jesús llega al desierto, va en la unción del Espíritu. Pero cuando Él sale del desierto, sale en el poder del Espíritu. Cuando el apóstol Pablo hablaba, decía: yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría. Vine con la manifestación del Espíritu y del poder.
O sea, estaba hablando de dos dimensiones. Una es la manifestación del Espíritu y la otra es la manifestación del poder. Así que fue necesario que Jesús estuviera en la manifestación del poder o en el poder del Espíritu para que comenzara su ministerio. Sin poder no iba a vencer en el ministerio. Así que alerta, mis amados, porque muchas veces nosotros nos lanzamos al ministerio y el poder no está presente. Y al no estar presente el poder, no se está manifestando el reino en la tierra. Entonces veamos Mateo 4:23. Y dice de Jesús, bueno, Jesús llegó a Nazaret, llega a la sinagoga donde él se congregaba, lee en el rollo Isaías 61. Después de que lee los primeros 3 versículos, se sienta en la silla, dice, ese soy yo, o sea, ese es el Mesías al cual el Espíritu Santo ungió, y lo querían apedrear y lo querían matar porque creían que era un impostor. Allí en Nazaret no pudo hacer milagros porque por la familiaridad la gente lo menospreciaba. Así es que se tuvo que ir a Galilea. Y allí realmente comienza el ministerio de Jesús en Galilea. Entonces mire Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea. Yo quiero que subraye o ponga en amarillo, como sea, recorrió Jesús toda Galilea. No dice que llegó a un lugarcito, no dice que estableció una iglesia local, no dice que estableció un grupo de oración, dice que recorrió toda Galilea. Y eso es un dato importante. Ahora, ¿qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando. ¿Qué predicaba? El evangelio del reino. Hace énfasis en que lo que predicaba era el evangelio del reino. Y luego, ¿qué dice? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. No dice sanando algunas enfermedades, ni dice que algunas dolencias, sino que era todo. A veces creemos que el Señor es capaz de sanar una gripe, un dengue, pero no un cáncer. Pero aquí dice que sanaba todo. Y se difundió su fama por toda Siria. ¿Por qué cree que se difundió su fama? ¿Por el mensaje o por las sanidades? Por las sanidades. La gente no iba por el mensaje. Olvídese, ellos iban por las sanidades y después ni modo oían el mensaje. Pero Jesús era el mensaje. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. O sea, los liberó, si quiere hablar en nuestro lenguaje. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis. Decápolis eran 10 ciudades. De Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mire hasta dónde llegó la fama de Jesús. Entonces, vamos a ver en relación a lo que acabamos de leer, que es sumamente importante. Jesús recorría toda Galilea y no se limitaba a un lugarcito. Él no tenía un lugar fijo. Esto es una característica del reino. Manifestar el reino es manifestar a Dios en la tierra. Ahora, la gente venía a Jesús por la demostración del mensaje. O sea, él daba el mensaje, pero él demostraba el mensaje. ¿Cómo lo demostraba? Sanando, liberando. Sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados. Eso es reino. Esa es la demostración del reino. Jesús enseñaba, Jesús predicaba, pero Jesús manifestaba el reino. Entonces quiero que tenga en su corazón cuáles son las características para poder establecer el reino de Dios en la tierra. Predicar. Bueno, primero ir, porque él iba por toda Galilea. No espere a que vengan a usted, vaya usted. Ir. Predicar el evangelio del reino. Enseñar. Hay una diferencia entre predicar y enseñar. Y manifestar el reino. Predica el evangelio del reino, tiene que manifestar el reino.
No puede usted predicar el evangelio del reino y decir que Jesús sanaba y los apóstoles sanaban, y cuando usted predica nadie se sana. Entonces no está manifestando el reino. Realmente nosotros tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos si estamos manifestando el reino y si nos está haciendo falta el poder para que el reino se manifieste. Si el poder estuviera operando en nosotros, mis amados, no necesitamos publicidad de nada, no necesitamos hacer congresos de nada. La gente vendría, la gente buscaría, porque la gente quiere ver la manifestación del reino. Fíjese que no tengo nada contra los profetas, creo que soy profeta, no me vaya a malentender. Pero en la medida que los profetas comenzaron a dar palabras de dirección personal al pueblo, la gente comenzó a seguir a los profetas, pero para que le dieran una palabra direccional. Porque eso hace perezoso al pueblo. ¿Por qué? El pueblo, en vez de buscar el secreto de Dios para tener la dirección de Él, le es más cómodo. Profeta, mire, aquí le traigo una ofrendita y ore por mí, tal vez Dios tiene una palabra para mí. Debemos de ser muy cuidadosos, aún en el ejercicio del ministerio y del llamado que Dios nos ha dado. Y no todo lo que Dios nos muestra de la gente es para decírselo. Hay muchas cosas que Dios nos muestra que son para anotarlas en secreto, para ver después el cumplimiento, para orar por ellos, etcétera, etcétera. Muchas veces podemos dañar más a una persona dándole una palabra antes de tiempo de lo que la podemos beneficiar. Pero la manifestación del reino es para que la gente se enamore de Jesús. No de uno, sino de Jesús. La manifestación del reino tiene que estar presente. Si no, mis amados, lo que estamos es hablando puro wiri wiri, estamos hablando palabras huecas, palabras vacías, ¿verdad? Y hablando huevos, sí. Ahora, los creyentes del reino, ¿quiénes son los creyentes del reino? Mire, lo primero tienen que ser o tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Luego tenemos que vencer al diablo en las tentaciones. Mire, hay personas que saben que tienen un llamado y vienen a la congregación y no sé qué pasa, pero vienen por una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses y luego se ausentan otra vez, como el cometa Halley, pero yo sé que es algo espiritual. Porque el que realmente ha visto la manifestación del reino debería de ser para quedarse y ser parte y que ellos comiencen a manifestar el reino también. Entonces, aún eso es una tentación que hay que vencer en nuestra vida. Ahora, los creyentes del reino vuelven empoderados por el Espíritu Santo después de vencer las tentaciones. Los creyentes del reino no se limitan a una localidad o congregación. No es que van a manifestar el reino y alcanzar gente solo para tener más número de adeptos en su denominación. Yo pienso que eso es contrario al reino. Porque nosotros tenemos que alcanzar gente para Cristo y que el Espíritu Santo los ubique donde Él quiera. No los alcanzo para mí, para mi denominación, para mi congregación. Los alcanzo para Cristo. Cuando uno comienza no es que para hacer crecer mi iglesia, que son para mí agua para su propio molino, eso no es reino. De ninguna manera es reino. Eso no es lo que Jesús hacía. Los creyentes del reino no solo enseñan, también predican. Y no solo predican, también enseñan. Y predican el evangelio del reino en todo lugar, pero también lo manifiestan a través del poder de Dios. Le voy a leer algunas cosas de lo que es iglesia estructurada, iglesia local, sin revelación de reino, o congregación, como lo quiera llamar, o grupo, como usted lo quiera llamar. Mire, los cristianos o creyentes tradicionales van a la iglesia
Los creyentes con mentalidad de reino son la iglesia. Somos el templo, somos la iglesia. Hay una diferencia, apláudale al Señor. La iglesia institucionalizada, vamos a llamarlo así, concentra su energía en las reuniones de viernes, de domingo, ahí concentran todo, ese es su centro, digamos, o su objetivo. Ahora, los del reino equipan a los creyentes para que sean productivos todos los días, no solo en la reunión. Y en su hábitat, en donde trabajan. Y estos del reino se gozan el domingo, pero no es que no se gozan el domingo y que no van a venir, equipan a los santos para la obra del ministerio que está relacionado a su vocación de lunes a domingo. O sea, de nada sirve que alguien venga y mueva las banderas, y mueva los mantos, y haga todo el domingo, y salga bien emocionado, pero durante la semana está con la cara jalada con su jefe, no rinde bien, le roba tiempo al empleador, porque ocupa tiempo del que debería de usar en el trabajo para estar haciendo otras cosas, se lleva materiales de la oficina, una página de papel que usted se lleve sin haberla pedido es robo. O un lapicero que usted se lleve que pertenece a la empresa es robo. El usar el equipo que la empresa le da para su trabajo y usarlo para asuntos personales es robo. Y otra serie de cosas que no van de acuerdo con el reino. Entonces, no es solo de cuánto yo me alegro y cuánto me gozo en las alabanzas y en la palabra el domingo, sino es cómo funciono yo durante toda la semana. Porque estoy edificando el reino y estableciendo el reino los 7 días a la semana. Y en mi casa por igual. ¿Cómo trato al esposo? ¿Cómo trato a los hijos? O a la esposa, ¿verdad? ¿Los trato a chancletazo limpio y a fajazo? Y el domingo vengo como la santita. ¡Qué linda! La gloria de Dios. O a la esposa, como a vaso más frágil, como le plancha las camisas al esposo, así como quisiera estarle planchando el lomo a este sinvergüenza. O sea, el reino es mucho más de lo que pensamos nosotros con esta cabecita pequeña y cerrada. El reino tiene que ver con el planeta Tierra. El reino tiene que ver con traer la presencia de Dios a la tierra en todos los aspectos, en todas las facetas, en todas las áreas de nuestra vida. Cuando fuerzas me faltan, tú me levantas. Un nuevo día está por comenzar. Cada mañana te alabo otra vez, porque tu misericordia llena mi ser. A donde sea que vayas, te seguiré.